Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Como siempre, listos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Buenas tardes, Roger Villegas. Buenas tardes, Jocelyn. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Encantada, siempre, de estar en este espacio. Estás de rojo hoy, rojo pasión. Rojo pasión, me gusta el rojo. ¿Y a ti? Muy bien, claro. Buen color. Qué bueno. Mira, tenemos un nuevo tema. Ajá, ¿de qué se trata? Cuéntame. Firma digital. ¿Has escuchado hablar de este término? Sí, he escuchado hablar de firma digital y supongo también que viene relacionado con esto de lo que es la firma electrónica. Sé que son conceptos distintos, pero muchas personas quizás lo asocian. También que hemos venido quizás en esta nueva era, quizás esto que nosotros hacemos de manera habitual o de manera quizás la costumbre del tema de hacerlo. Lo convencional, lo tradicional. Sí, quizás esta firma electrónica, hay muchos que quizás lo ven como que, bueno, no, todavía me familiarizo mucho con esto porque quizás no es lo fidedigno, no es lo que estoy acostumbrado a hacer, pero obviamente hay que dar ese salto a lo tecnológico, a lo digital, porque obviamente cada uno de los procesos, por ejemplo, el tema del pago, eso se ha digitalizado mucho, ¿no? Sí, bueno, ya más adelante vamos a ver incluso cómo la gente ve sobre todo el tema de lo digital, pero particularmente con este tema interesante además, cuáles son los antecedentes en nuestro país que dan pie para que se desarrolle todo eso, cuáles son las empresas además o cuáles son quienes están certificados para trabajar con este tema particularmente, cuáles serían las ventajas, el tema de la seguridad, el tema del alcance, cómo blindarse a través de estos espacios y generar confianza, que es realmente lo que la gente quiere. Por ahí revisábamos algunas informaciones y veíamos que cada vez más el tema de lo digital ha cobrado demasiada fuerza. 40% de las personas pues compran a través de este ámbito. Entonces es interesante ver también cómo esto ha cobrado fuerza, cómo se relaciona también con el motor de telecomunicaciones, con la soberanía digital, o sea, todo esto que se ha venido trabajando y que viene siendo un cúmulo y un gran esfuerzo para lograr grandes objetivos. Entonces, ¿qué sería? Como humanizar un poquito estos términos y hablarle a la gente de a qué nos estamos refiriendo para generar confianza y obviamente que más personas se sumen a confiar, sobre todo en estos mecanismos. No, y que en muchos casos a veces hay documentos que son muy importantes y los tenemos solamente en físico y corremos el riesgo de perderlo, extraviarlo. Entonces, si tenemos esta protección, quizás que podamos tenerlos en digital y bajo el esquema de la protección y que estas empresas se encarguen de salvaguardar nuestros documentos tan importantes, estamos hablando de títulos, licencias, en fin, todos estos que son tan importantes, sí. Podemos resguardarlos allí. Entonces, bueno, de este tema vamos a estar conversando hoy. Su comentario, su opinión, puede hacerlo al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Saludamos a Winnie, esta nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Hola, Whitney, y saludamos también a Carla que nos habla de este tema. ¿Sí? Adelante, Dale. Carla. ¿Sientes como el mundo se acelera? La interconexión digital lo ha transformado todo. Y claro, los negocios no podían quedarse atrás. ¿Sabías que el mercado mundial de firmas digitales se valoró en más de $5.000 millones en 2023 y creció un 41% solo un año después? Esta tecnología no es el futuro, es el presente. Una firma digital es tu huella única en el mundo electrónico. Sirve para probar el origen, la identidad y el estado de cualquier documento digital. Es como tu firma de puño y letra, pero creada con criptografía. Garantiza que ese consentimiento es tuyo. A partir de 2020, el crecimiento ha sido imparable. La pandemia de COVID-19 aceleró todo, con el trabajo remoto impulsando a las empresas a digitalizarse. Incluso gobiernos y reguladores como SEBI en la India ya lo adoptan. ¿Recuerdas cuando gestionar documentos era un dolor de cabeza? Las firmas digitales llegaron para mejorar la eficiencia operativa y, lo más importante, la seguridad de tus datos. En sectores como banca, seguros, bienes raíces y gobierno, la seguridad es fundamental. Países en Europa, Asia y América ya las usan. Las empresas que las adoptan ganan en transparencia, eficiencia, integridad documental, protección contra el fraude y, escucha esto, pueden reducir sus gastos en gestión documental en un mínimo del 80%.
La tecnología está aquí para simplificar tu vida. ¿Y tú conoces la firma digital? Bueno, ya veíamos a Carla, casualmente estábamos comentando, le decía a Jocelyn Una experiencia que tuviste, ajá. que veía esto y me acordé que trabajé en mis primeros años de la carrera como archivista. Entonces tenía que trabajar con una cantidad de documentos y era en una aseguradora y me acordé de esto que está diciendo ella, que es muy importante, todos estos documentos, la veracidad porque en muchos casos el corredor es quien tiene, en este caso, el contacto directo con el cliente y él llega a traer este acuerdo que tuvo con este cliente a la sede de la empresa en la que yo trabajaba. Y en muchos casos sí surgieron quienes imitaron la firma del cliente y hubo conflictos por eso. Pues. Además, que ponte a ver, o sea, el papel llega a un punto en el que se deteriora por mucho que tú lo cuides, ¿no? Suelen suceder ciertos accidentes, o sea, situaciones, desaparece el papel y ¿qué vas a hacer? O sea, todo eso es un trámite y una gestión. ¿Qué pasó? Es que me acordé que las señoras siempre tienen, tú le preguntas un documento a tu mamá, a tu tía, Debajo del colchón. Debajo del colchón. Me acordé de eso. Mira, momento de presentar a nuestros invitados porque ellos nos van a dar luces acerca de lo que estamos hablando y que usted también tenga noción de este tema, si ha escuchado hablar de esto, si tiene comentarios. Ya Roger nos dio a conocer pues todas nuestras redes sociales, usted puede participar por allí y si tiene preguntas, obviamente nuestros invitados se las van a responder. Adelante, vamos a conocer quiénes son los invitados. Ok, ya estamos aquí con nuestros invitados. Firma Digital es nuestro programa del día de hoy. Tenemos acá a Yolber Rojas, director de documentos digitales PSC. Bienvenido al día. Bienvenido, de verdad que para nosotros es un enorme placer estar aquí y compartir con ustedes en este espacio tan novedoso de podcast donde nos podemos relajar un poco y hablar de una manera menos tecnólogo quizás y menos jurídico Humanizar y esto, más ¿verdad? humanizado y ver de qué forma y de qué manera podemos adentrarnos en el tema de las certificaciones electrónicas y las firmas digitales. Gracias, señor Yolber. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Además, lo vimos por ahí en la expo de FEDIndustria. Ya más adelante nos cuenta un poquito qué tal la experiencia. También con nosotros alguien de la casa, Kenny Osa, tecnólogo. Kenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Multiversal. Colocas en tus redes. Sí, claro, hay que ser multiversal y más ahora en tiempos de inteligencia artificial. Pero bueno, firma digital, firma electrónica, un tema vital, importantísimo en esta era digital, en la era de la transformación digital. Yo creo que hay que retomar este asunto con fuerza, ¿no? Ok. O sea, porque de aún en más, ahora se va a hacer mucho más necesario el tema de la seguridad, cobra valor y la firma electrónica juega un papel fundamental. Y nosotros, como país, Venezuela tiene un avance enorme desde hace cualquier cantidad de tiempo para este tema. Así que tiene cosas buenas. Miren, yo comenzaría incluso, y lo conversábamos antes de iniciar este espacio, comenzar definiendo eso, ¿no? Hay gente que dice que es lo mismo, hay gente que dice que tiene diferencia, firma electrónica, firma digital. ¿A qué exactamente nos estamos refiriendo y qué características tiene? Esto acercándolo un poquito a esa dinámica y a esa cotidianidad que mencionábamos hace un rato. No sé cuál de los dos quisiera comenzar. ¿Por aquí? Mira, básicamente si hacemos un estudio de derecho comparado entre cómo se denomina en los distintos países de América Latina y de Europa, sí existe una diferencia notable entre firma digital y firma electrónica. Entre firma digital y firma electrónica. Okay. Pero en la ley de datos del 2001, emanada y firmada por el comandante Hugo Chávez, se quedó establecida la firma electrónica y la firma digital tienen el mismo rango porque lo que se obtiene realmente, originalmente, es un certificado electrónico. Okay. Que a mí me gusta inclusive llevarlo al término más simple, que es como un bolígrafo personal y único que contiene toda la identidad y todos los elementos criptográficos para garantizar que usted es el dueño de ese bolígrafo y si se le llega a perder ese bolígrafo, nadie lo puede utilizar. Okay. Y el proceso de la firma es como la tinta que tiene ese bolígrafo que transmite toda la información que está ahí, dejando plena constancia de que la única persona que utilizó el certificado es usted y que la firma que usted realizó con ese certificado es lo que denominamos en Venezuela
firma digital o firma electrónica en otros países de América Latina, pero en la jurisdicción venezolana Firma digital. es firma digital y firma electrónica, es lo mismo. En otros países sí hay una diferencia, inclusive firma avanzada, Firma simple. firma simple. Nosotros tenemos una única firma y porque viene recogida de un certificado electrónico, que es lo que nos faculta realizar la firma electrónica. Bien, y coincides con este concepto que ha definido, ha hecho Yolbert, y además consultarte, él habló de algo allí que haciendo las investigaciones sobre este tema es fundamental, que es el tema de estar encriptado. ¿A qué nos referimos cuando usamos este término también? Sí, bueno, en principio, claro, nuestra ley, que ya tiene 25 años de edad, fue una de las primeras leyes del comandante Chávez en el ámbito tecnológico. Eso es importantísimo Imagínense el decirlo. nivel de avance que ya existía en ese momento. Y del Mira, mundo. Es importante Sí. decirlo, cuando en ese momento, en el 2000-2001, ningún otro país tenía ese avance, Venezuela fue líder Pionero. indiscutible Pionera en este en la región y en el mundo en materia de legislación para mensajes de datos y firmas electrónicas. Y eso es importante destacarlo porque además, bueno, en momentos críticos, el comandante, recordemos cuando estuvo enfermo, pudo firmar cosas importantes desde otras locaciones a Gracias. través del uso de la firma electrónica. Exactamente. Entonces hay un uso práctico en lo político, en lo social, en lo económico fundamental. Pero nuestra ley ciertamente le da como más fuerza al carácter, digamos, electrónico de la firma, ¿no? Es decir, firma electrónica, porque también hay un tema que se ha tergiversado un poco y es la mal llamada firma digitalizada, que no es más que una firma autógrafa digitalizada o escaneada. Que muchos lo hemos hecho a veces. Y la gente la pega en un documento y creen que eso es una firma digital o electrónica. No Bueno, tiene ahí estamos dentro de mitos y absolutamente leyendas. nada que ver. Entonces, bueno, por eso la firma electrónica es, como decía el amigo, una firma que involucra un certificado electrónico que garantiza que ese signatario puede ser identificado de forma única, inequívoca. O sea, no hay nadie que pueda Como la decir- huella digital. Es como la huella digital en materia O cuando de, hacen de lectura firma ocular. electrónica. Exactamente. Y en cuanto al tema del encriptado que te comentaba, ¿a qué se define, cómo definimos esto? Esto lo vemos en el WhatsApp, por ejemplo. Sí, lo hemos visto. Sí, exactamente. Bueno, los certificados electrónicos, quizás la mayoría de los usuarios, de la gente que nos ve, nos escucha, no están familiarizados con el tema, pero cada vez que nosotros entramos en un sitio en internet como una banca, un sitio de comercio electrónico o redes sociales, tú pones el ejemplo del WhatsApp, cuando dicen que tienen encriptación o cifrado punto a punto, es porque usan cifrados o algoritmos de certificación electrónica que garantizan este canal o este mecanismo de seguridad. Entonces, digamos que los certificados de seguridad están inmersos en toda la vida digital de los ciudadanos. Ahora, ¿qué debemos reforzar? El uso de la firma electrónica para los documentos en nuestra cotidianidad. Pero lo que significa es que esto tiene un nivel, disculpe, de privacidad. Si nos referimos quizás en el término Exacto, ¿de mucho qué más te sencillo, cuida? ¿De qué te cuida? que es encriptado como tal, o sea, es decir, que nadie puede vulnerar eso, solamente es una cuestión punto a punto que solo tú y yo sabemos lo que estamos conversando. Sí, hay tres cosas fundamentales que la firma electrónica garantiza. La primera es la autenticidad. ¿no? Ok. La autenticidad, o sea, si yo digo que soy el signatario de este documento, nadie puede decir lo contrario, porque hay toda una estructura tecnológica. Recordemos que los proveedores de servicios de firma electrónica están acreditados bajo una infraestructura tecnológica nacional que crea la ley en el año 2000-2001 y que empieza a desarrollarse a lo largo del tiempo. O sea, no es que cualquiera viene y crea una firma y ya, ¿no? Otro elemento importante es la integridad. Luego de haber firmado un documento electrónico, no puede ser alterado o vulnerado. O si Exactamente. sucede, yo tengo un mecanismo para demostrar, de hecho hay jurisprudencia en Venezuela que ya han habido casos en los que, bueno, mira, ese documento estuvo firmado electrónicamente y no hay manera, o sea, fue firmado por tal persona, el día tal, a la hora tal, en el segundo tal. ¿sí? Exacto. Cosa que no tiene o característica que no posee la firma autógrafa. Y el último elemento, y no menos importante, es el no repudio. O sea, es que yo con esos dos elementos anteriores puedo decir que ese documento es auténtico, que es mío, que yo lo firmé y digamos, cierra la brecha a cualquier posibilidad de estafas, de elementos de ese tipo. No, y es importantísimo, disculpe que, Ajá. verdad que faltó acotar algo muy importante, que es que la propia ley establece como organismo protector y garante de que esto es así, tal cual como lo expresa mi compañero,
está aquí, creó la Superintendencia de Servicios de Certificación, la SUSERTE. La SUSERTE es el órgano del Estado que vigila, controla, supervisa, así como la SUDEBAN vigila el movimiento de todos los bancos y la seguridad y la transparencia bancaria. La SUSERTE verifica, controla y garantiza que el uso de todos los sistemas criptográficos, que la tecnología que se utiliza, las empresas que inclusive podemos prestar este servicio, debemos acreditarnos ante la SUSERTE, que es un proceso bastante riguroso, donde hay que demostrar que tenemos un concepto que en lo particular me gusta mucho resaltar, que es software soberano y seguro, ¿verdad? Donde no estamos sometidos a ningún tipo de injerencia, porque muchas veces dicen, no, yo uso algún software de firma electrónica americano, por decir un nombre, DocuSign. Y no es por paranoicos, pero sabemos que ha pasado. Pero no, pero ¿dónde está esa base de datos? Ese no es un software seguro soberano, no tenemos soberanía de datos. Entonces, en un proceso de transformación digital, el Estado venezolano ha tomado la iniciativa de impulsar ahorita con bastante fuerza a través de lo que es otros sistemas paralelos como la facturación electrónica en las imprentas digitales y el gobierno digital, hacia allá vamos, viene en todo el tema de identidad digital. Todo esto viene a ayudarnos, la firma electrónica, a simplificar los procesos de tener de una manera clara y transparente los ciudadanos una manera de ser más amigable con el mundo tecnológico sin volvernos tan un ocho con la tecnología, ¿no? Sobre todo quizás los que somos de menudo primera generación como yo, que nos cuesta un poco más. No, nosotros también, porque además cuando... Son de Justin Bieber para acá. Claro. Bueno, no sé si tanto, no me hagas sacar cuentas, pero el punto es que estamos en este proceso de adaptación. Son estos chamos los que han nacido como en plena era tecnológica y todo resulta un poco más fácil y quizás ganar la confianza de quienes vienen adaptándose a todo este proceso es la tarea. Usted hablaba hace un ratico de esos mitos y esas leyendas acerca de este tema. ¿Cuáles son, según la experiencia que ha tenido? Además, usted mencionaba que son 5 empresas con... Sí, con somos PSC. 5 PSC Ajá. hasta el momento acreditadas por SUSERTE. Existe un ente gubernamental que es el Fondo Simón Bolívar, el FIS, y luego después existimos 4 empresas más, que está Procer, que era la primera, después Out-Technology, Firma, Apacuana, y nosotros que somos Documentos Digitales PSC y nuestro producto que se llama Firme Digital, ¿no? Somos 5 empresas que estamos abocadas en este tema de soberanía tecnológica, de demostrar cómo en Venezuela es posible crear software y soluciones de alta seguridad y supervisadas por la SUSERTE para todo el tema de hacer la transformación digital del gobierno y de las empresas. Esto viene a simplificar mucho toda la gestión documental. ¿Cómo es ese proceso desde cero? O sea, ¿qué tiene que hacer? En este momento nos está viendo alguien, está interesado en este tema, tiene confianza además en este tema, lo hemos convencido hasta el momento. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer es acercarse a un PSC, a un prestador de servicios de certificación. Cada uno de nosotros tiene distintos elementos a favor. Nosotros lo decidimos unir particularmente a un gestor documental que nos hace únicos y diferentes, que es lo que permite que no exista más un archivo, ¿no? Porque un gestor documental es ese proceso donde se archiva y se organiza electrónicamente los documentos después que están firmados. Entonces ya tú puedes simplemente ir en la nube o que puede estar en tu servidor dependiendo del nivel de confianza en la PKI, o puede estar en nuestros servidores que están en territorio. Cuando hablamos de soberanía de datos es que los servidores están dentro de la nación y están alejados de cualquier interferencia extranjera. Ahora, mostrándolo de forma cotidiana, a ver si doy con la explicación que usted ha dado. Hace poco estaba haciéndose el cobro del impuesto para los vehículos. Casualmente la alcaldía de Caracas generó un método muy fácil que simplemente tú colocabas tus datos allí y subía a esta nube, por ejemplo, el título de mi moto o de mi carro. ¿Y esto tiene que ver también con esto que usted está explicando o no? Esos son gestores documentales electrónicos. A ese punto simplemente le faltaría, y le agregaría yo, que los funcionarios y los usuarios firmasen electrónicamente ese documento para que quedase prueba fehaciente. Y eso inclusive nos lleva a un concepto aún primario, de definir qué es la firma. ¿No? O sea, permítame usted que quizás yo me devuelva un poco atrás. ¿Qué es la firma? La firma no es más que el proceso mediante el cual los seres humanos expresamos conformidad con un documento o una acción, sea legal o no.
O sea, un acuerdo con nuestro hijo, un acuerdo comercial, cualquier cosa. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, y antes lo hacíamos en la prehistoria quizás con un cincel y un martillo, después el papado y los reyes con un sello, después en la primera ley de antifraude fue en 1677 en Inglaterra, que se estableció la firma manuscrita porque se podía hacer evidencia y análisis de la caligrafía. Hoy en día, en esta época de la inteligencia artificial, la robótica, pues estamos hablando ya de procesos de encriptamientos matemáticos profundos, que es lo que nos permite hacer la firma electrónica. Miren, bueno, tenemos que hacer una pausa. Siguen, además, yo les preguntaría incluso al regreso, que lo hacía hace un ratico, cuáles son esos mitos incluso que la gente tiene acerca de este tema, que empresas incluso se han venido actualizando también con todo este tema de los documentos y que pudiesen sumarse también a este mecanismo para hacernos la vida un poco más fácil y menos complicada, para no guardar el documento debajo del colchón. Y saber además qué sabe, valga la palabra, la gente acerca de este tema. Seguramente ya se nos va a mostrar más adelante. Y otro elemento, Jocelyn, que yo agregaría a esto que tú has dicho en el tema de la cotidianidad, colocando otro ejemplo, y esto se lo voy a dejar a Kenny para la próxima parte, tiene que ver con esto de acepto términos y condiciones en cada una de estas aplicaciones, en cada una de estas páginas web que hacemos uso, y a veces ni leemos, sino dale para adelante, ¿vale? Sí, eso es muy largo. Y no sabemos qué dice. Todo esto al regreso de esta pausa, pero antes es momento de publicidad. Cada pase tiene su estrategia y cada jugada cuenta. La Vinotinto busca el gol y tú puedes ganar cada día. Con las soluciones integrales del Banco de Venezuela, BDV App se la juega contigo. Haz Pago Móvil QR. Paga tus servicios y resuelve 24/7 con la app más completa del país. Porque en el Banco de Venezuela, el gol lo haces tú. Algo está transformando la forma en que hacemos negocios y cerramos acuerdos. La firma digital. Olvídense del papel, la tinta y los trámites lentos. La era digital llegó para agilizarlo todo. ¿Cómo esta herramienta revoluciona el mundo empresarial y facilita la vida de todos? Acompáñenme y lo averiguaremos. Sí, sin duda alguna. Yo creo que la modernización de la economía a través de los nuevos métodos de pago garantiza primero la evolución de los comercios, además de la ampliación a distintas partes del mundo, que puedas pagar de forma virtual, de forma digital, a través de simples clics. Motoriza la economía a nivel nacional. Además que abre las puertas a nuevas monedas, dólares, euros, los propios bolívares. El futuro está allí, en lo electrónico. Entonces, sería obsoleto seguirnos quedando con el papel, que es el método clásico de ahorro del venezolano, y de todos en general, pero que es genial poder tener estas nuevas alternativas que amplían también el crédito y todas las opciones económicas del país. Tiene su punto bueno y tiene su punto malo. Tiene pago móvil, es muy bueno. Me gusta que haya una nueva agilidad, ya que constantemente estamos en avances tecnológicos y eso nos ayuda. El único problema sería que no todos tienen el acceso a un teléfono de celular inteligente o tienen que seguir recurriendo a ir al mismo banco a retirar su propio dinero. Es cuestión de la situación de cada uno. La moneda digital sería una alternativa muy rápida en algunos casos, no siempre. Pero está bien, la moneda digital. Prefiero sacar dinero en el cajero, se me hace más sencillo pagar en efectivo y más fácil. Ajá, la firma digital no es solo una comodidad, es una herramienta fundamental para la eficacia y la seguridad en el mundo de los negocios de hoy. Estamos en la era de los negocios ágiles y conectados. Gracias, Yassi. Estamos de vuelta en nuestro podcast que hemos denominado hoy Firma Digital. Mira, esto es muy interesante porque Yassi preguntó en la calle a la gente acerca de firma digital, el tema que estamos tocando el día de hoy, y obviamente la gente se va por alternativas, herramientas digitales, el pago móvil, que si la huella dactilar en el banco, es decir, una serie de elementos. Sin embargo, encontramos de repente que ninguno dio como con la definición. ¿Qué queremos hacer en este espacio? Que eso no suceda la próxima vez, es decir, hablarles de este tema, de las leyes incluso
incluso, que son antecedentes que han abonado este camino hasta lo que tenemos el día de hoy, cómo eso además se vuelve como una bandera desde el punto de vista de la soberanía tecnológica en nuestro país, cuáles son los esfuerzos que se están haciendo, qué garantiza todo eso y cómo de esta forma, a pesar de que hablamos que lo digital es un universo, ¿no? Y tiene sus cuestiones, tiene el tema de las redes sociales, tiene la crítica, pero cuando se usan estas herramientas desde lo positivo y para arreglarnos un poco más la vida, funciona, que es lo que estamos viendo en este momento. En la parte anterior yo le preguntaba al señor Yolbert, tú también le hacías una pregunta a Kenny, y tenía que ver con todo este tema de los mitos, ¿no? Y las leyendas de la firma digital. Ahí veíamos la gente hablando obviamente de otras herramientas que han facilitado el pago, te deja la tarjeta y puedes pagar con la huella dactilar, con el biopago, es decir, con una serie de mecanismos, sin embargo, desconocen un poco el término, ¿no? ¿Esto a qué se debe? ¿Qué trabajo debe hacerse también para socializar esta información? Porque es además interesantísimo eso que usted mencionaba hace un rato, de esos servidores se encuentran en Venezuela, es un tema de soberanía también, nos ayuda a blindarnos en muchos aspectos y esto tiene que saberlo la gente. Claro, es un tema de educación. Primeramente, es un tema de divulgación de nosotros, todos los PCC, el Estado, las empresas, la banca, que son los primeros interesados, quizás. Inclusive yo decía las ICP, los prestadores de servicios de Internet, toda la empresa del motor de telecomunicaciones, estaría llamado a fomentar y desarrollar más la cultura, porque evidentemente se asocia con temas que no tiene que ver, porque la firma electrónica viene a facilitar todo tipo de trámite donde usted tenga que firmar en un documento y dejar plasmado su voluntad, se puede sustituir por un documento digital con mayor seguridad, con mayor garantía y sin necesidad inclusive de talar árboles. Inclusive tiene una perspectiva humanística, todo esto que es la preservación del planeta. Y los costos y cómo es este proceso es ínfimamente económico. Sale más barato que una resma de papel. Es sencillo el proceso. Y es muy sencillo el proceso. El proceso, quizás al principio, como todo, nos costó. Antes pedíamos quizás que nos dieran un PIN cuando teníamos BlackBerry y después nos acostumbramos al WhatsApp. Todo lleva un proceso de adopción. Y lo que tenemos que hacer todas las empresas, y por eso los felicito a ustedes por ser pioneros en este tema de promover la divulgación y la adopción de las nuevas tecnologías. Una vez que nos adentremos en el mundo, vamos a ver que firmar electrónicamente son más mitos. La gente asocia con escanear mi firma y pegársela a un PDF. Ya yo firmé. Mi firma electrónica. Mi firma electrónica. Mira, y ahí te pregunto, Kenny, retomando la pregunta anterior, ¿no? En este caso, ¿forma parte de esta firma digital cuando nosotros acepto términos y condiciones en todas estas aplicaciones o no tiene absolutamente nada que ver? No tiene nada que ver. Sin embargo, eso es un tema muy interesante porque absolutamente todos los servicios en Internet pues tienen o deben tener unos términos y condiciones y esos términos y condiciones deben ser aceptados por el usuario. Por lo general, en esos términos y condiciones establece que darle al botón aceptar ya involucra una conformidad por parte del usuario, es decir, usted está aceptando Estoy de acuerdo. que usted está de acuerdo con todo lo que está allí establecido. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que el servicio no sabe cuál es la persona que está detrás de la pantalla, Claro. ¿no? Entonces hay un tema. Pero con la entrevista que estaba haciendo la Lo que gente en la veíamos calle, en la calle, ajá. yo quisiera responder, digamos, con un ejemplo, ¿no? Y es que, por ejemplo, como decía el compañero, hay otros países en Europa, en Asia, que tienen avances importantísimos en materia de firma electrónica. Y yo siempre destaco, por ejemplo, el caso de Estonia. Estonia es un país, por supuesto, pequeñito, 100% internetizado, 100% digitalizado. Ellos tienen una infraestructura de PKI que les permite que todos sus ciudadanos tengan firma electrónica. Y eso es un habilitador enorme de la economía. Ellos, por ejemplo, en Estonia, tú puedes comprar cosas a través de Internet usando esos certificados electrónicos, te puedes casar por Internet, puedes votar por Internet, puedes, no sé, divorciarte por Internet. Eso es lo que te iba a preguntar, si te casas te puedes divorciar Si te casas por te Internet. divorcias. Es decir, todos estos elementos asociados a la vida digital tienen que tener sí o sí por seguridad una infraestructura de certificados y firmas electrónicas. Y eso es un poco, yo creo que el rumbo que Venezuela ha trazado, ¿no? Y en el que ha venido trabajando a través de sus instituciones, la SUCERT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí hay instituciones que están investigando también sobre este tema. No solamente la Fundación Instituto de Ingeniería, que es un proveedor de servicios también, sino Senditel, que es una institución que está en Mérida, que hace investigación y desarrollo, tienen unos buenos desarrollos en esta materia. Y hay ejemplos, por supuesto, en Venezuela, donde se manifiesta
la importancia de la firma electrónica y los certificados electrónicos. Hace algunos años, por ejemplo, todo este tema de la apostilla Sí, que era un dolor funcionaba de de una manera cabeza. fenomenal, porque fíjense ustedes, tan sencillo como esto. Todos los documentos, o un número importante de documentos que pasan por la apostilla, son previamente firmados electrónicamente por la autoridad competente de ese documento. Antecedentes penales, cuestiones del sector universitario, etc. Entonces es tan fácil para la apostilla como validar una firma electrónica que tiene ese documento digital en formato PDF y apostillar de manera rápida, ¿no? Esto es posible gracias a la firma electrónica. Cosa que fuese muchísimo más engorrosa e insegura sin tener un mecanismo de seguridad. Mira, a propósito de esos ejemplos cotidianos que tú colocas, sería bueno saber, me escriben por acá, si en algún punto en Venezuela nuestra cédula de identidad puede llegar a ser digitalizada y a través de ella tener una documentación en la nube que nos permita facilitar diversos trámites. Se están dando pasos y esto hacia allá vamos, hacia una identidad digital. Ya en su momento el SARE, el SAIME y todos los organismos competentes darán los pasos necesarios. Para poder hacer un certificado electrónico hay que garantizar que ese ciudadano es el ciudadano que es, y hay que hacer unos datos biométricos, los datos de su cédula, de su RIF y todo lo necesario para poder dotarlo de ese certificado, que es lo que le permite hacer la firma electrónica. Entonces, digamos que estamos ahí dando pasos agigantados hacia lo que es la identidad digital, la firma electrónica, la facturación electrónica, el gobierno electrónico, lo que se denomina en el mundo las Smart City y gobierno digital. Y para mí de verdad que nos llena de orgullo muchísimo ver que las primeras leyes de esta materia se hicieron en el año 99 en la Unión Europea y no tenían ni el alcance ni la profundidad que tiene la ley de datos de Venezuela del 2001. Quizás, haciendo un poco de mea culpa, nos hemos demorado en el desarrollo de la ley. Quizás por la dinámica cotidiana que tenemos. Quizás por la dinámica cotidiana, pero también que las tecnologías a veces no se nos llega con la facilidad, pero con estos avances que hemos tenido los últimos 2 años para acá, hace año y medio no sabíamos qué era ChatGPT y hoy en día no podemos vivir sin la inteligencia artificial, nos ha abaratado, nos ha acercado y nos está llevando a un mundo cada vez más tecnológico. El Ministerio de Comercio está hablando sobre todos los temas de vendedor seguro, de los portales electrónicos, y esto tiene que ver con temas de certificaciones electrónicas de identidad, ¿no? Otra cosa que es indiscutible y que ha afectado la masificación de estos servicios digitales es nuestra realidad. O sea, vivimos en un país asediado. No es lo mismo hablar de masificación tecnológica en el ámbito digital en un país pequeñito como Estonia o en Uruguay, por ejemplo, que es el ejemplo, digamos, más citado en América Latina y el Caribe, que hablar en Venezuela. Sin embargo, en un país de 30 y pico millones de habitantes, nosotros hemos tenido avances fundamentales, importantísimos, que son envidia de otras latitudes. Nosotros, por ejemplo, siempre nos gusta hablar y recordar que nosotros estamos en medio viviendo de la generación canaimita, o sea, que nuestros niños hace décadas hayan tenido millones de computadoras en sus manos, está generando un resultado de impacto en este momento, porque ya esos chamos están en el ámbito digital, crecieron, fueron nativos digitales, cosa que nosotros no tuvimos la oportunidad de ser, y que están creciendo en ese mundo tecnológico. Y en el ámbito de la transformación digital, yo creo que nosotros tenemos un ejemplo maravilloso y es la plataforma Patria. O sea, cuando apareció Patria, apareció en un momento clave, crucial para nosotros como sociedad, y definitivamente a través de esa plataforma tecnológica el ciudadano comenzó a vincularse con el Estado de una manera digital, segura, amigable, rápida. En tiempos, por ejemplo, de pandemia, ¿cuántas cosas no resolvimos por ahí como sociedad y como país? Mira, eso te iba a mencionar hace un ratico. Tuvimos la oportunidad de estar en todos estos encuentros tecnológicos, feria de tecnologías también, donde pudimos conversar. Usted estuvo también en FEDIndustria. Roger, tú tuviste la oportunidad de ir. Es decir, a pesar de los tiempos, y cuando decimos a pesar de los tiempos, más allá de nuestra situación, que tú lo mencionabas hace un ratico, que es el tema de cómo hemos sido asediados, la cantidad de sanciones, más de 1000 en cuanto contra nuestro país, hay un desarrollo que se está dando. Pero además, ver y estar en esos espacios y conocer la cantidad de empresas que han surgido en medio de una situación tan complicada que tocó al mundo de distintas maneras, como la pandemia, ya te dice mucho. O sea, muchas empresas de esas se originaron
En ese momento Exacto, crucial. ajá, ¿qué hacemos? Como por el tema también de no nos podemos ver, no puede ser así, entonces obviamente lo digital cobró mucha fuerza. No, y la empresa privada allí totalmente en vanguardia, colocando de la mano De del la mano Estado. con el Estado de Venezuela. Mira, Jocelyn, por aquí me llega un mensaje en aldía.tv8, los estamos leyendo. Mira, Marlene Serpa dice, felicitaciones por un tema tan bueno y moderno que muchos ignoramos en su contenido y forma. Un tips para abogados, si se puede. Felicitaciones a todo el equipo. Piden un tip, Sí, exacto. claro. Mira, Debe ser abogado. quizás, y aquí dentro de todo esto de que los mitos, ¿no? Se asocia la firma electrónica, la firma digital con el mundo jurídico, pero tiene 1000 usos. En una junta de condominio llegamos a un acuerdo y de Exacto. repente después dice, no, pero es que yo no estaba. No, es que eso no fue así. Y simplemente con enviarle a todo, no, que ya él está en Barinas o está en el Zulia, no firmó, se le envía el documento electrónicamente al lugar de origen y queda Y estampado. El sector legal, quizás, ¿cuánto lograríamos avanzar nosotros si todo el tema, ya el SAREN tiene las notarías en línea, las notarías digitales? Sé que en el Consejo de la Magistratura y en el TCJ se están tomando decisiones. Ahí está la magistrada Michael tratando de impulsar todo el tema Lo tecnológico, de lo interesante. tecnológico, que logremos que no sea necesario trasladarse ni los abogados, ni ninguna de las personas que estén involucradas dentro de lo que es el sistema de justicia, sino que todo se pueda hacer seguro, confiable, transparente, porque hay un elemento que estamos dejando atrás, que es que no solo se firma un documento electrónicamente y le da seguridad, sino que él deja una trazabilidad forense digital que permite ver en qué momento se firmó, Lo que quiénes decías lo hace un firmaron, inclusive hasta con quién lo compartió. Un Ok. documento de acuerdo de Eso va generando como confidencialidad. unos códigos alesicados que Sí. se comparten. Sí, los documentos tienen todo un proceso criptográfico basado en tecnología blockchain que permite hacerle un rastreo y un almacenaje de los mayores altos estándares. O sea, ni siquiera los PCC podemos ver, ni el gobierno, que puede ver lo que está en esos documentos. Esos son documentos que una vez que se firman, se encriptan, tienen un sello de inviolabilidad. Que si se trata de manipular de cualquier cosa, deja evidencia de que ese sello se rompió y se perdió la confianza y se perdió el sello de confianza. Todo esto en el mundo legal facilitaría muchísimo porque ayudaría a todos los acuerdos, preacuerdos. Hay gente que de repente tiene que trasladarse o no puede, llega a 6 de la tarde, estoy tratando de vender una propiedad. Firmar un poder. Llegar a un acuerdo de que, Ahí- mira, ya nos pusimos de acuerdo en una negociación, vamos a estamparla. Total. O sea, esto simplifica para las industrias. En Expofed Industria tuvimos una ponencia muy interesante y a los industriales, y de verdad que el diputado Camacho, al cual le hacemos de verdad llegar nuestro saludo, nos abrió la puerta para explicarle a todo el sector industrial las ventajas que tiene de eliminarnos todos los archivos. Ese es el primer trabajo que tú tuviste. Sí. Toda la seguridad que nos permite todo este tema de impulsarlo. ¿Y qué pido yo? Vamos a impulsarlo. Vamos a educar, vamos a formar, vamos a desmitificar y quitar todas esas cosas que se dice que son firmas y no son firmas y dedicarnos a lo que es entender que firmar digitalmente es tan fácil como enviar un WhatsApp. Quizás si nos hubiesen explicado y estuviéramos en una tertulia aquí tratando de explicar el WhatsApp hace tiempo, no lo hubiésemos entendido, pero hoy en día no podemos ahora. vivir sin él. Claro, es Así es, así. Mira, el sí. señor Yolver ha utilizado una palabra que a mí me gusta mucho. Ese es Jocelyn. Esa está autenticada por Jocelyn. Puedo Identificar. firmar, Caramba. puedo sellarla. Tengo que ver ese Está certificado. firmado electrónicamente, eso hay que verlo. Así que verlo. Miren, tenemos que hacer una pausa súper interesante de este tema. Regreso, vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la experiencia particularmente de esta empresa, cuáles son esas recomendaciones que podemos seguir haciendo, esos espacios también como esos espacios de encuentro, ¿no? De distintas empresas con distintas visiones para hablar de la seguridad que ofrece este mecanismo. Es interesante para estos avances que se están dando en nuestro país. Una ¿Preguntas? pequeña pausa. ¿Dudas? Pueden hacerlo. Aldía.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con Ya doble S. venimos. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Firma Digital es nuestro programa, nuestro título del día de hoy. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados. Le pregunto, recomendaciones acerca de cuáles documentos, quizás o en base a su experiencia, cuáles son los documentos que están quizás más convocados a ser resguardados a su juicio, o cuáles son los que los usuarios solicitan Con su mayor frecuencia. resguardo. Exacto. Mira, es que es complejo porque... Depende de la necesidad. Depende de la necesidad y estamos hablando de que documentos es
todo tipo de documentos. De repente lo que para mí puede ser prioritario, como y lo pudiese yo en mi escala, lo jurídico, lo bancario y lo educativo, ¿no? Porque particularmente nosotros venimos del sector de investigación de la educación y se falsifican títulos, constancias de notas, constancias de estudio, y con un certificado electrónico y realizado con una firma electrónica, pues se hace inviolable todo este tipo de sistemas y le genera unos beneficios tanto al empleador como al beneficiario como al gobierno. Al empleador porque no tiene que llamar a la universidad para preguntar si ese título es legal o esa constancia de notas, simplemente lee el código QR o el hash asociado a ese certificado electrónico y puede saber en tiempo real que ese documento es legal y legítimo. Títulos de propiedades, por ejemplo. Títulos de propiedades, acuerdos de condominio, acuerdos... Todo tipo de documentos. Cada vez el TCJ va sacando más jurisprudencia, las notificaciones electrónicas. Cada vez va saliendo más y más y más. Nos hace falta avanzar, pero lo importante aquí no es lo que nos falta, sino lo que hemos logrado hacer hasta ahorita, y sobre todo, como yo lo recalco, y de verdad que ustedes quizás me disculpan lo repetitivo, pero que nosotros que venimos del mundo de la investigación y de la educación, nos llena de orgullo el tema del software seguro y soberano. Son softwares desarrollados en Venezuela. Aquí no hay un ápice de fuga de información fuera del territorio, y eso nos da una garantía y una solidez y una soberanía de lo que nosotros estamos haciendo, que lo pueden adoptar todas las empresas. Nosotros hemos tenido conversaciones con empresas de todo tipo, con sector gobierno, con mundo de seguro, bancario, inclusive con el Ministerio de Ecosocialismo y Mina, con algunos ministros hemos estado tratando de hablar del tema para dejar registros de todos aquellos documentos que son susceptibles. ¿Te imaginas que nosotros lleguemos a una alcabala y simplemente el Guardia Nacional saca su teléfono normal, saca su cámara, lee el código QR, el hash, y puede saber toda la trazabilidad documental sin que se baje el señor transportista con una carpeta llena de documentos que ve tú a saber si son originales, no son originales, si se le mojaron, si se le dañó o no se le dañó? Y sobre todo, preservar el planeta. Tenemos que dejar de cuidar nuestra tierra, cuidar ese movimiento socialista de salvar de verdad esta tierra maravillosa que nos ha dado tanto, y la tecnología vino para ayudarnos. Es como los mitos de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo siempre digo, no, le va a quitar el trabajo a aquel que no aprenda a utilizarla. Tenemos que aprender a utilizar la inteligencia artificial. Yo quería complementar algo del tema. Una característica, una cualidad maravillosa que tiene la firma electrónica es que es la no presencialidad. O sea, yo puedo estar en cualquier lugar del planeta y hacer uso de mi firma electrónica para colocar una impronta a un documento legal o un acuerdo entre las partes estando en el lugar que sea. Y eso es una maravilla porque no solamente, o sea, cuando se habla, por ejemplo, del ahorro de tiempo, el ahorro de costos. Minimiza hasta la burocracia, Minimiza hasta la burocracia, totalmente. Porque no, que tienes que ir a firmar, pero entonces es de lunes a viernes, de hasta las 2 de la tarde. Horario laboral, hasta las 2 de la exacto. tarde. O sea, con tu firma electrónica tú puedes firmar un documento a las 3 de la mañana en tu casa. Claro. Entonces ahí hay elementos sustanciales, importantes, que transforman definitivamente la cotidianidad nuestra. Recomendaciones para que esto... recomendaciones para que esto se siga potenciando, y sobre todo el tema de la información, o sea, poder saber de qué estamos hablando. Bueno, máxima difusión de estos temas. En el ámbito digital, hablar de firma electrónica es fundamental. O sea, creo que es un elemento que garantiza la seguridad de todas las transacciones, de la identidad, en tiempos como los que vivimos, en los que la identidad digital está cada vez más amenazada. La firma electrónica es sin duda un elemento clave, ¿no? Y bueno, difundir, hacer uso de la firma electrónica, acudir a cualquiera de los proveedores de servicios de certificación electrónica, públicos o privados, sacarse su certificado de firma electrónica y empezar a firmar documentos. Mira, ¿y cuáles son aquellos programas que llevan adelante actualmente, no? ¿Alguna oficina, también sus redes sociales, para que quien nos está viendo y diga, bueno, vale, voy a dar el paso? Usted habla incluso persona natural, persona jurídica, obviamente sí, hay todo eso distintos tiene certificados. Los certificados están tipificados en la ley según el alcance de lo cual un funcionario público, un profesional colegiado, que pueden ser los abogados, contadores, ingenieros, personas natural, representantes de personas jurídicas. Cada uno de nosotros debemos tener, según la función que tengamos, un certificado electrónico. ¿Dónde lo debemos llevar? A la comuna. ¿Tú te imaginas el avance que todo esto tiene, donde nosotros llevemos la soberanía del pueblo que él pueda expresar fehacientemente y que quede estampado
que su voluntad es la que se realizó en ese documento, en ese proyecto comunal. Bueno, tenemos que dar pasos hacia allá, ir llevando a todas las empresas, a todo el sector gubernamental, a todo el sector educativo, al sector en general, ver, incluso una anécdota, ustedes tienen un anunciante que quiere hacer un contrato y lo convenciste y dices, oye, pero no tengo aquí para hacer el contrato, haces un acuerdo y no lo dejas escapar, lo agarras ahí mismo de una vez y después no puedes decir que no firmó, porque lo firmó electrónicamente. Porque dice hora, lugar. ¿Cómo podemos contactar con ustedes? De repente si hay personas nosotros interesadas tenemos en este tema. en nuestro Instagram firmedigital.be y nuestra página web firmedigital.com, firmedigital.com.be, ¿verdad? Los invitamos, es de la manera más sencilla, no es tan complicada, a pesar de que atrás existe una superintendencia que vela, garantiza que todos estos procesos sean seguros, confiables. La legislación venezolana así lo establece. Firmar digital es seguro, es legal, es 100% legal en Venezuela. Lo único que tiene que hacerse es con un PCC, un prestador de servicios de certificación certificado, y usar un software soberano seguro. No ningún software extranjero que no garantiza la integridad de sus datos. Bien, ¿y tus redes sociales? @otra cosa en Instagram y en TikTok. Pero ahí no te han cerrado más cuentas de la última vez que viniste, ¿no? No, porque imagínate, sería otra cosa de la otra cosa. Otra cosa, más otra cosa. Bueno, vale. ¿Querías decir algo, Yoselyn Correa? No, iba a leer un mensajito allí, pero se me perdió, digamos, en la dinámica. ¿Qué pasó? Yo sí iba a comentar algo ¿Otra cosa? sí, otra cosa que no hablamos, pero que es un tema interesante, que es la firma transfronteriza, la firma electrónica transfronteriza, en la que Venezuela también ha venido dando pasos importantes, que es nada más y nada menos, imagínense que un conjunto de países se pongan de acuerdo, porque todos los países en este momento tienen una estructura legal y tecnológica para las firmas electrónicas. Entonces, si los países se van poniendo de acuerdo, las firmas emitidas en un país pueden ser válidas para firmar documentos en otro país. Buena idea para Alba TCP, por ejemplo. Alba TCP, por ejemplo. Entonces, eso es algo interesantísimo para el comercio electrónico internacional. Una cosita que quedó por allí. Levemente. Agradecemos llevamos la chuletica aquí digital. Keniosa, claro, por supuesto. Quería decirlo exactamente como está aquí establecido, Yoselyn Correa. Jorbe Rojas, director de documentos digitales PSC, Keniosa, tecnólogo, y a usted por su sintonía. Esperamos que haya sido de su agrado este programa, que, bueno, para mí de verdad buenísimo, porque realmente es un tema que es novedoso y quizás aquí pudimos también saciar muchas dudas y seguramente los televidentes también. Deje de guardar ese documento debajo del colchón. Es momento de cambiar digamos, a esta modalidad para que obviamente se nos haga la vida pues un poquito más fácil, más sencilla. Con esas publicidades del tin, tun, tun. Deje de guardar ese documento debajo del colchón y contacte a... Firme electrónicamente. Gracias, muchachos, a ustedes por acompañarnos, a la gente también que nos ve. Gracias a Winita, esta nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Saludos a María Gabriela Rodríguez, que está en sintonía de este espacio. Activa. Sí. Nos vemos. Recuerda, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.